Bien, amigos, la situación en el PRM es cada vez más complicada, cada vez más difícil, porque allí se ha perdido la cordura. Y entonces hay gente que dice una cosa hoy tan diferente a lo que decía ayer que la gente se queda desconcertada. Están perdidos, están perdidos. Así como está perdido el gobierno en la respuesta que tiene que darle a muchos de los problemas nacionales, y anda el presidente en una romería permanente, en un trajinar permanente, de pueblo en pueblo y de barrio en barrio, tratando de subsanar las fallas del gobierno con una presencia que raya en lo innecesario y en lo excesivo. Asimismo anda el partido, bloqueando la mayoría de esos dirigentes, diciendo una cosa hoy que dista mucho de lo que decían en el pasado. Y entonces se han encontrado con la piedra en el camino, que se llama Guido Gómez Mazara. Es el que va a poner en su puesto a Luis Abinader. Es el que va a ajustar a Paliza. No se le puede quitar méritos al ingeniero Ramón Alburquerque, que inició esa labor hace tiempo. Incluso, probablemente de manera extemporánea. Pero lo que era extemporáneo ya se convirtió en congruente, porque las denuncias que él hacía, que nadie quería oírlas en ese momento porque se entendía que comenzó muy temprano a criticar su partido y el gobierno de su partido, ahora hay mucha gente que está en la franja de Ramón Alburquerque. Pero es indudable que el liderazgo en las bases del Partido Revolucionario Moderno de Guido Gómez Mazara no se equipara con el de ningún otro dirigente en este momento, porque ha sabido conectar con las bases, ha interpretado el sentir de las bases y la dirigencia media del PRM, y ha acuñado una frase que ha caído como anillo al dedo para describir las actuaciones del gobierno y de la cúpula del PRM: la popicracia. Ayer en la prensa apareció en diferentes medios de comunicación esta expresión que va a ser parte de la cultura política dominicana a partir de ahora. Guido Gómez Mazara es, a partir de crear esta frase, ya un creador de expresiones políticas que van a tener peso en las elecciones de 2024. Señor director, ahí vemos. Guido Gómez asegura existe una popicracia en el PRM. Y yo les pregunto a ustedes, amigos televidentes y amigas cibernautas, ¿quién lo duda que existe una popicracia? ¿Quién lo duda? Comenzando por el propio presidente de la República, que es un popi. José Ignacio Paliza, otro popi. Carolina Mejía, popi. Yayo San Lobatón, director de aduana, popi.
y no voy a seguir. Neney Cabrera, Popi. Ito Bisonó, Popi. Luis Miguel de Camps, Popi. Esos son los jefes del gobierno. Entonces, evidentemente que hay una popicracia. Y esa popicracia, o sea, quiere decir el gobierno de los popis, entonces, ha cometido el error de hacer alarde, ostentación de su condición social. Porque pudiera existir válidamente la popicracia y entonces ellos son los que dirigen, ellos son los que gobiernan, pero con unos mecanismos de participación de el pueblo llano, de los hijos de Machepa, como lo definió el profesor Juan Bosch. Ahora utilizan también una expresión guau, pero bueno, es una expresión más de la juventud que yo no entiendo muy bien. Pero los hijos de Machepa sí entiendo bien, que fue una expresión que acuñó Juan Bosch precisamente en un momento donde se estaba estableciendo lo que era una diferencia de clases en las elecciones de 1962 tras la caída y muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, Juan Bosch hizo esa diferencia entre los tutumpotes, que es el equivalente de hoy de los popis, con los hijos de Machepa, que entonces se compara, se equipara a lo que dicen hoy guau. En ese momento se pensaba que iban a triunfar los tutumpotes porque eran los que tenían el control de la situación. El profesor Bosch acababa de llegar del exilio, donde tenía muchísimo tiempo exiliado, y la comisión del PRD que llegó primero, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, esa comisión llega el 5 de julio de 1961, apenas un mes y medio de la muerte de Trujillo. Pero esos dirigentes, al igual que otros del PRD, todos los dirigentes importantes del PRD estaban en el exilio, no estaban en el país. Los que estaban en el país eran los de Unión Cívica Nacional, encabezados por Viriato Fiallo. Y era la organización política que se proyectaba que iba a suceder, que iba a reemplazar la tiranía trujillista. Pero entonces llega Juan Bosch, llega el PRD, y entonces convencen a la mayoría de la gente de que no podía sustituirse el trujillismo, el trujillato, por los tutumpotes, porque entonces el pueblo llano nunca iba a tener el gobierno que lo iba a representar, y Juan Bosch convenció a la mayoría de los dominicanos en este momento y ganó las elecciones. Estos mismos tutumpotes, coaligados con gente del trujillismo, armaron el golpe de Estado para derrocar a Juan Bosch y crearon fórmulas políticas, el triunvirato, el Consejo de Estado, todas estas fórmulas en las que estaban ellos representados. Pero a nivel electoral fueron derrotados por el PRD y Juan Bosch en las elecciones de 1962. Ahora tenemos de nuevo un escenario donde los tutumpotes, ahora con el mote de popis, pretenden, después de haber asaltado el poder mediante el despojo de los derechos de los militantes y dirigentes de un partido político, llámese PRM,
le han echado a un lado a todo el que no tiene su característica de Popi, y entonces están haciendo un gobierno para ellos. Por eso utilizo el término asaltar, es en lenguaje figurado, para que no se malinterprete. ¿Por qué? Porque ese partido tenía una fisonomía, se le permitió que estos dos popis, Paliza y Carolina, fueran presidente y secretario general por el liderazgo de Hipólito Mejía y Luis Abinader, pero nadie les dijo a ellos que eso fue un regalo que le dio la militancia del PRM, o que le dio la sociedad, que eso ya fue un juguete de niños ricos que le pusieron en la mano. No, nadie les dijo eso. Bueno, ya los dos líderes principales acordaron eso y vamos a una convención. El partido se está preparando, quiere llegar al poder. Los dos líderes fundamentales han acordado poner uno cada uno, muchos con disgusto, pero al final la mayoría aceptó esa fórmula y se votó en una convención, se validó ese acuerdo entre Luis e Hipólito y pusieron ahí a Carolina y a Paliza, secretaria general y presidente. Pero eso no fue un regalo, eso fue una posición de coyuntura, validada por el voto de la mayoría, aunque fuera una imposición de los dos líderes principales, fue aceptada por la mayoría, y si fue aceptada por la mayoría, ya se convirtió en legal y democrática. Pero ellos interpretaron que eso no fue solamente por 4 años, como dicen los estatutos del PRM y la ley de partidos políticos, no. Ellos interpretaron que eso ya es un regalo permanente y que no tienen que volver a esa base, a esa plebe, como ellos lo llaman, a esos pobres, a esos negros, a validar ese mandato. No, ya ellos están puestos ahí. Entonces, ¿para qué hacer otra convención donde sean validados si ellos son la popicracia, si ellos están entronizados en el poder, tienen el gobierno y tienen el control del partido, tienen control de parte de la opinión pública, con un presupuesto que tiene la presidencia de 4.500 millones de pesos para este año 2022, pagando bocinas, alquilando bocinas del PLD, que la tienen alquilada, la tienen rentada por un tiempo, hasta que el asunto llegue a un momento de definición y esta gente vuelve a su redil, a hacer bocinas de Danilo y todas esas cosas. Pero mientras tanto están alquiladas al gobierno, están cobrando bastante bien. Entonces, con todo eso, esta gente piensa que no necesita validarse ante la sociedad, le importa lo que piense sectores conscientes de la sociedad, pero mucho menos ante esas bases del partido, porque entienden que las bases son para pisarlas, que lo que saben son ellos, y por eso entonces inventan esta famosa convención de delegados o de empleados, donde se va a proclamar con levantadera de mano a Paliza y Carolina el 15 de mayo. Qué bonito, qué bien, pero que muchos no son muy afectos a la lectura, muchos de los popis, no les gusta mucho leer, pero lo pueden buscar hasta por Google ahí, las elecciones de 1962, y van a encontrar algunas referencias, no tienen que leerse libros que hablan de ese proceso, como por ejemplo el libro Diálogo Póstumo entre John Barlow Martin y Juan Bosch, que es del expresidente Leonel Fernández, y otros libros como de Bernardo Vega y otros historiadores que han escrito
sobre ese proceso electoral de el año de 1962. Pero que lo busquen de referencia en Google, porque ese no es el fuerte de los popis, leer libros. Pero bien, que busquen la referencia, porque ahora en el 2024, puede que la gran mayoría que no es popi comience a sacarle factura, comience a pasar balance del desprecio de esta clase social que se ha apoderado del gobierno y se ha apoderado del PRM y ni siquiera tienen la delicadeza de consultar a la base y a la militancia.